Hola, hola. Tienen un falso contacto. Bien, ahora sí, buenas noches para todos. Vamos a meditar en los primeros 14 versículos de Juan capítulo 6. Vamos a ir leyéndolos. Es una conocida historia, pero muy apropiada para los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Vamos a ver si empezamos por aquí, si se anima Lucas, después Ian. Vamos a pasar el micrófono. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos más. ¿Qué más esto es para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces. ¿Cuánto querían? Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Bien, entonces dice que estaba Jesucristo del otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, dice, porque veían las señales que hacía en los enfermos, ¿no? Jesucristo había estado sanando enfermos en múltiples lugares, había estado haciendo un montón de cosas, entonces había mucha gente que le seguía. Fíjense lo que dice Jesucristo en el versículo 26 de este mismo capítulo. Dice: respondió Jesús y le dijo, bueno, vamos a ir al 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijo: Rabí, ¿cuándo llegaste? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesucristo sabía por qué muchas personas se acercaban, por qué muchas personas le seguían. Y era porque querían obtener un rédito de Jesucristo, ¿no? Pocas personas realmente entendían cabalmente el mensaje que estaba transmitiendo
el llamado que hacía a volverse a Dios. Tal es así que si después cuando estudiemos más adelante el capítulo 6, estas multitudes que le seguían se terminan volviendo y lo terminan dejando cuando él explica con dureza realmente el llamado que él estaba haciendo a las personas al arrepentimiento y a cambiar de vida, ¿no? Y dice que muchas de estas personas le seguían porque veían las señales que había hecho con los enfermos. Y lo primero que tenemos que pensar es qué nos trae en esta noche a este lugar, ¿no? Algunos necesitaban sanidad física, tal vez alguien necesita sanidad física, alguno viene por algún tema económico, alguno vendrá por algún problema familiar, alguno vendrá por algún tema con el vecino, con los hijos, con la esposa, con el esposo, diversos temas, ¿no? Y no está mal que ante dificultades diversas busquemos a Dios. El tema es si solamente buscamos la solución de ese problema sin buscar a Dios. Porque Dios muchas veces permite que pasen estas cosas en nuestra vida para que nosotros despertemos y genuinamente le busquemos, ¿no? Jesucristo sabía por qué todas estas personas le estaban siguiendo. Dice que entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con los discípulos. Jesucristo sabía que era muy agitado los días, ¿no? Con mucha gente que le seguía en las diferentes ciudades en las cuales él iba y visitaba con sus discípulos. Y también hacía falta, porque después Jesucristo en un momento no iba a estar. Jesucristo tenía muy claro que él tenía 3 años de ministerio y un poco más, y después iba a ser crucificado, resucitar al tercer día y estar allí en los cielos. Entonces los que iban a continuar la obra, o los hombres por los cuales Jesucristo iba a continuar la obra, eran los apóstoles. Entonces él tenía ese tiempo precioso para influenciar en sus vidas. Entonces Jesucristo hace un tiempo aparte, lo sube al monte donde pudieran estar solos con sus discípulos para conversar con ellos, para estar con ellos, para instruirlos, para que ellos entendieran realmente las verdades de Dios que él venía a transmitir, para que le conocieran genuinamente. Aquí quisiera que leyéramos Marcos 3:14. Marcos 3 del 13 al 15 en realidad. Marcos 3 del 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Muy bien, volvemos al 14. Fíjense que aquí dice que eligió a los 12 para que estuvieran con él. Y esto es el primer punto, estar con él, conocerle a él. Y posteriormente, una vez que están con él, lo conocen a él, están fortalecidos con su relación con él, recién ahí los puede enviar a predicar el mensaje, ¿no? Y hay veces que muchas veces nosotros intercambiamos el orden de estos puntos, y es primero servir a Dios sin estar en la intimidad con Dios, ¿no? Y Jesucristo lo dijo también, esto lo ha enseñado de muchas formas, ¿no? Allí también cuando enseña la parábola de vid en Juan capítulo 15, que dice, lejos de mí nada podéis hacer, ¿no? El pámpano que es cortado o que no está cerca, pegado a la vid, no puede producir el fruto necesario, el fruto para el cual Dios lo creó. Del mismo modo, todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, tenemos que pensar que lo más importante en nuestra vida, antes incluso que nuestro servicio, es estar con Él. Es estar en ese monte con Jesucristo aprendiendo de Él. Y ahí te tengo que preguntar, no para que me respondas, sino para que lo pienses vos. ¿Hoy tuviste un tiempo con Dios? ¿Hoy tuviste un tiempo en el cual pudiste tranquilo? El monte nos habla de
dice que ellos después vieron la multitud y bajan y había un montón de gente que tenía un montón de necesidades y había que servir a esas necesidades. Pero primero había que estar con él en el monte, tranquilo. Y te quiero preguntar si hoy has tenido un tiempo donde podés estar tranquilo, leyendo la palabra, para que Dios te hable, no para cumplir, para que Dios te hable. Y qué maravilloso es cuando tenemos ese tiempo con Dios, y por eso la palabra de Dios es viva y eficaz, y Dios habla a tu necesidad, a lo que estás pasando, a lo que estás necesitando, a lo que necesitas corregir. Y orar, vaya que pasamos tiempos difíciles en muchísimos aspectos, ¿no? Y cuán bueno es también poder arrancar el día comentándoselo al Señor. Aquellas cosas por las cuales darle gracias, aquellas cosas por las cuales pedir, por las cuales alabarle por lo que Él ya ha hecho por nosotros. Qué importante, y para que meditemos, si estamos teniendo esta primera actitud de estar con Él, y después hay un montón de cosas por hacer, pero lo primero es estar con Él, estar con Dios. Dice que después de estar con sus discípulos, de instruirles, de seguirles enseñando, estaba cerca la Pascua de los judíos. Esto es importante porque, ellos celebraban en la Pascua la liberación de Egipto. Recordemos que ellos habían sido esclavos en Egipto por alrededor de 400 años. Dios levanta un libertador como Moisés y están todas las plagas, y en la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos, en esa noche Faraón decide liberarlos y ellos celebran allí la Pascua. Entonces todos los años ellos celebraban la Pascua para recordar aquella liberación con mano poderosa de Dios, y eso despertaba en ellos, y eso es importante al final de esta porción, un sentimiento de patriotismo, ¿no? Y recordemos cómo vivían los judíos en este entonces. Ellos vivían bajo el imperio romano. Este es un dato importante que lo vamos a recordar al final. Ellos vivían bajo el imperio romano, ellos no eran una nación libre desde hace mucho tiempo. Bien, después dice, cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Dice en otro pasaje, como es Marcos 6:38. Marcos 6:38. No, perdón, vamos a ir a Marcos 6, no es el 38. Este milagro se relata en varios evangelios, ¿no? En Marcos y en Lucas también. Fíjense, dice en Marcos capítulo 6, 35, cuando era ya muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Jesucristo, es bueno entre todos los evangelios entender toda la historia con todos los detalles. Había estado también hablándole a las personas, dándole enseñanzas, y los discípulos ya ven que ya es tarde, que estaban en el medio del desierto, y dice, Señor, mándalos a las casas para que se puedan alimentar, ¿no? Y Jesucristo, lo que dice aquí que hace es, cuando alza los ojos, le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Y muy importante el versículo 6, dice, pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Lo quiere hacer reflexionar. Felipe vería una gran multitud de personas y le quiere hacer entender, primero Jesucristo veía la necesidad cuando tal vez los discípulos no, los discípulos querían tal vez mandar a sus casas a las personas, en cambio Jesucristo veía la necesidad
en ellos que no, en estas personas que los discípulos no estaban viendo, y quería alimentarlos el Señor. Por eso es que le pregunta, para que entendieran lo difícil, porque Jesucristo sabía lo que iba a hacer, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos esto? Pero el versículo 6 dice que decía esto para probarle. Es decir, para ver lo que estaba en el corazón de Felipe, para que Felipe entendiera la dificultad de lo que Jesucristo iba a hacer. Vamos a leer, importante, hablando de cómo Dios nos prueba. Vamos a leer Deuteronomio 8.2. Deuteronomio 8.2. Si lo podemos leer. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Bueno, este pasaje habla de los 40 años que estuvo la nación de Israel deambulando por el desierto. Y entre las cosas que dice es que Dios los probó durante esos 40 años. ¿Y cómo los probó? A ver si recordamos. ¿De qué forma los probó durante esos 40 años? Sí, pero ¿de qué formas? Bien, pero ¿qué formas? Por ejemplo, con el maná. Por ejemplo, con hambre. Hay veces que decían que íbamos a comer. Hay veces que los probaba con sed. Ellos tenían sed, ¿no? Entonces los probaba con necesidades que ellos tenían, y ellos ante esas pruebas se enojaban contra Dios y murmuraban contra Dios, ¿no? Pero es muy importante y me gusta mucho lo que dice este versículo. ¿Cuál es el objetivo que tiene muchas veces Dios con probarnos? Con ponernos una dificultad y ver cómo reaccionamos. Dice que es para ver lo que hay en tu corazón, lo que hay en mi corazón. Y hay veces que yo creo estar parado en un lugar, pero no estoy parado en ese lugar. Yo creo tener una fortaleza, una confianza, que en realidad no la estoy teniendo. ¿Y dónde se va a ver que realmente tengo esa confianza que yo creo que tengo? En esa dificultad. Cuando tal vez ellos llegaban a un lugar y no había agua. Y en vez de clamar a Dios, ellos se quejaban contra Dios. Son dos cosas distintas. Está bien que ante la necesidad clamemos a Dios. Lo que está mal es que nos quejemos contra Dios. Y ellos hacían esto segundo que comentamos. Y es necesario que Dios haga esto para que se manifieste lo que hay en nuestro corazón y así Dios pueda trabajar y sacar esas cosas que Él no quiere que estén en nuestro corazón. Porque es fácil confiar en Dios cuando las cosas van sobre rieles, cuando todo sale perfecto. Lo difícil es confiar en Dios cuando las cosas se complican, cuando no veo un panorama claro. Y Dios muchas veces nos prueba para que salga, se exponga lo que hay en nuestro corazón. Vamos a leer Salmo 66:10. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Bien, ¿qué versión es? Reina Valera. Bien, ponemos NTV. Nos pusiste a prueba, oh Dios, nos purificaste como se purifica la plata. Muy bien, ahí se entiende bien. La plata, ¿cómo se purifica? O el oro, los metales preciosos, ¿cómo se purifican? Con el calor, con el fuego, se lo funde, ¿no? Es como si nosotros fuéramos ese metal precioso que obviamente no es agradable el fuego, pero es necesario para que se haga líquido y para que la escoria salga a flote y sea fácil quitarla. Y después queda un metal purificado. Y muchas veces hay cosas que están en lo profundo de nosotros
que Dios no quiere que estén y necesita la prueba para que así podamos purificarnos, Dios pueda sacarlo. Vamos a leer Santiago 1, 2 al 4 y después 1 Corintios 10, 13. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Muy bien, fíjense, dice, volvemos al 3. El 2, perdón. Hermanos míos, tened gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué difícil esto, tener gozo cuando estamos en medio de la dificultad. Pero es importante que sepamos el propósito que tiene Dios. Es un propósito bueno para nosotros. El proceso a veces que no es agradable, pero el final es el mejor para gloria de Dios y para nuestro bien, porque Dios en ese proceso está purificando nuestra fe, está haciendo que nuestra fe sea más preciosa que el oro, ¿no? Aunque en el medio haya algunas cosas que pasar que no sean las más agradables, ¿no? Pero cuando pensamos en el final es donde tenemos que hallar el gozo para nosotros. 1 Corintios 10, 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios nunca va a permitir una prueba en nuestra vida que no podamos sobrepasar con la ayuda de Él. Por supuesto que nosotros esa prueba, y lo más probable es que fallemos y que estemos abrumados y que no la pasemos. Ahora, lo que promete este versículo es que no va a haber ninguna prueba que tomados de la mano de Dios no podamos sobrellevar, no podamos soportar. Y el final, ¿cuál va a ser? Nuestro crecimiento espiritual. Dice, pero esto decía el versículo 6, para probarle. Dios, Jesucristo estaba queriendo probar el corazón de Felipe y el de sus discípulos, para que le conocieran de una forma distinta. Y dice otra frase muy hermosa, porque Él sabía lo que había de hacer. Él sabía lo que había de hacer. Y es difícil en la prueba, en la adversidad, tener esta convicción acerca de Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Porque a veces, hay muchos relatos bíblicos al respecto de esto, tendemos a pensar que Dios no sabe lo que está haciendo. Sobre todo cuando nos pasan cosas muy dolorosas y muy trágicas, cosas que no entendemos. Parece que Dios no sabe lo que está haciendo, que las cosas se le fueron un poquito de control. Pero ahí está la confianza en saber que aunque no entendemos por qué Dios permite o hace cosas en nuestra vida, qué hermoso es esto que dice aquí. Él sabe lo que iba a hacer. Él sabe lo que está haciendo. Y sus pensamientos son más grandes, más profundos, más sabios que mis pensamientos, que son sumamente limitados. Y lo que me toca hacer, como sé que mis pensamientos son limitados infinitamente comparado a los de ellos, es confiar en Dios. Él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Empieza a hacer el cálculo Felipe y dice, mira, si calculo un pedacito de pan para cada una de las personas que había, no alcanza 200 denarios. O sea, un denario era aproximadamente el sueldo de una persona por día, ¿no? De un jornalero por día. O sea que estamos hablando que una persona trabajando entre 8 a 9 meses no podía pagar lo que hacía falta comprar para darle un pedacito de pan a cada uno. Entonces, Felipe ve la imposibilidad de lo que Jesucristo le estaba planteando.
Dice el versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, mas ¿qué es esto para tantos? Ahora sí vamos a leer Marcos 6:38. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. ¿Qué les manda el Señor a los discípulos? Por eso es importante, entre todos los pasajes, hacemos la historia completa. Jesucristo les manda a los discípulos que vayan entre la multitud, entre todas las personas, y vieran qué comida había. Después de ese relevamiento, por eso es que después saben la cantidad de personas, después de ese relevamiento, entre toda la multitud, que era muchísima, dice que eran, lo dice más adelante, 5.000 hombres, y se calcula que eran entre 15.000 y 20.000 personas. En otro de los evangelios dice que había niños, y si había niños, había mujeres, ¿no? Entonces, entre 15.000 y 20.000 personas había en ese lugar escuchando a Jesucristo. Y en esa recorrida que hacen, que los manda Jesucristo, dice que encuentran 5 panes y 2 peces. Y dice además que eran panes de cebada. Pan de cebada era el pan de la gente más humilde, ¿no? 5 panes y 2 peces. Y lo primero que quisiera remarcar es la actitud del muchacho. La actitud del muchacho. De este muchacho que encontraron. Dice que Andrés va entre la multitud y encuentra a este muchacho. Y este muchacho tal vez era lo que tenía para él, ¿no? No dice el tamaño de los panes, pero capaz que eran panes para él y unos peces para él, para su sustento. Sin embargo, él lo que tiene lo puso a los pies del Señor. Lo que tenía lo puso a los pies del Señor. Entre toda la multitud, en muchos no habría, y el único que pone lo que tenía, lo poco que tenía a los pies del Señor, es este muchacho. Y me recordaba la historia, no lo vamos a leer, pero la historia de esta mujer muy pobre, esta anciana, que dice que estaba Jesucristo mirando cómo daban las ofrendas y que los ricos tiraban las ofrendas, ¿no? y hacían alarde de lo que ponían para que todos lo vieran, pero dice que esta mujer puso 2 moneditas, ¿no? Y esas 2 moneditas dice que Jesucristo lo valoró más porque eso era todo lo que esta mujer tenía, todo lo que esta mujer tenía. Y esa es la actitud que tuvo este muchacho de generosidad para con los demás. Dice, mas ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tantos? Entendían que lo poco que había era insignificante para 15.000 o 20.000 personas que había que alimentar. Entonces Jesús dijo, versículo 10, haced recostar a la gente, haced recostar a la gente. Ahí vamos a leer Marcos 6, 39 y 40. Marcos 6, 39 y 40. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Muy bien. Algunos detalles de este versículo. Primero, Jesucristo es Dios y es un Dios de orden. Fíjense cómo los organiza. No sé si hay una crisis humanitaria muy, muy grave en Gaza y bueno, y en otros lugares también. ¿Y cuáles son las fotos de las personas? Si han visto algún diario. Gente abalanzada sobre aquellos que están dando comida, ¿no? Y uno arriba del otro y se arma un caos, ¿no? Jesucristo tenía que alimentar entre 15 a 20.000 personas. ¿Qué hace Jesucristo? Que es un Dios de orden, por eso es que tenemos que ser organizados. Los hace recostar en grupos de 50 y 50. Grupos de 50 y 50, también todo un desafío el repartir los alimentos para tanta gente.
Dios hace el milagro y también había una complicación en repartirlos. Entonces Dios los hace organizar. Dice que había mucha hierba verde, por eso es que los autores creen que esto ocurre en la primavera, no en el verano, cuando ya la hierba por el sol abrasador se secaba. Dice, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5.000 varones. Dice versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo los peces cuantos querían. Entonces explica bien o en detalle cómo es el milagro, sí que Jesucristo iba partiendo los panes y los peces y los iban repartiendo y alcanzó para 15.000 a 20.000 personas. No solo es poco que alcanzó, sino que comían cuanto querían, o sea, se saciaron, o sea, directamente decían, no, gracias, no quiero más, estoy absolutamente lleno. Fíjense la abundancia del milagro que hace Jesucristo. Y yo quisiera que meditemos en esto, sobre todo en este tiempo, ¿no? Uno va hablando con diferentes personas, hermanos y personas en general, y bueno, también viendo un poco de números del país, estamos en una situación compleja, ¿no? Eso no es basta leer un poquito los diarios y uno se da cuenta y charlar con la gente. Una situación un poco compleja en cuanto al nivel país, donde hay que ajustarse mucho, donde a muchos les cuesta llegar a fin de mes, ¿no? A veces mucho trabajo y rascar un poco la olla y tratar de minimizar lo más que se pueda todo tipo de gastos y así, bueno, se puede sobrevivir. Y qué importante es esto que hace Jesucristo, porque lo que Dios hace es proveer ante la necesidad. Había una necesidad de todas esas personas de alimento, de comida, había muy poco, casi nada, pero lo poco que había puesto en las manos de Dios, Dios lo multiplicó de tal forma que se saciaron todos. Y este es el milagro de Dios. Vamos a leer Mateo 6, 31 al 33. Mateo 6, 31 al 33. No os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muy bien. No nos afanemos por esas cosas, qué vestiremos, qué comeremos, cómo llegaré el día de mañana, pero cómo voy a pagar esto, cómo voy a pagar aquello otro. Por supuesto que tenemos que buscar ese sustento en trabajar y ser responsables, no está hablando de eso. Pero hay veces que la preocupación desmedida, no solo que nos hace mal en la salud, sino que nos quita el principal foco que debe ser Dios, ¿no? Y hay veces que por salir a buscar ese peso extra que realmente necesitamos, nos olvidamos de lo más importante, que es Dios. Por eso es que Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas esas cosas dejad que yo las añada. Por supuesto que no me voy a quedar todo el día leyendo la Biblia y esperar que alguien golpee la puerta y me deje un carrito de mercadería. No, tengo que trabajar y tengo que moverme. Pero tengo que dedicarle mi tiempo a Dios. Tengo que demostrarle a Dios que Dios para mí es lo más importante. Que me ocupo en primer lugar de lo más importante, que es el reino de Dios y su justicia. Y aquí quiero preguntarte, en primer lugar, si tenés a Cristo en tu corazón, porque tal vez la primera y más grande necesidad que tenés es de salvación, de perdón de pecados. Por supuesto que habrá necesidad de diversos tipos, pero la más importante necesidad que todo ser humano tiene y que debe solucionar es el perdón de sus pecados. Porque si solucionamos todas las otras necesidades y nos volvemos millonarios y tenemos la super salud y la familia arreglada y todo perfecto, pero el día que morimos nos vamos al infierno, no sirvió de nada todos esos 70, 80, 90, 100 años espectaculares que podamos haber vivido acá.
Entonces, la primera y más grande necesidad que todo ser humano tiene es la salvación del alma, creer en Jesucristo, pedir perdón por nuestros pecados. Pero por supuesto que después hay otras necesidades, aquellos que ya hemos creído en Jesucristo, también tenemos que trabajar, también hay que ajustarse, también hay veces que las cosas se complican. Y ahí es donde tenemos que, por supuesto que esforzarnos, pero buscar aún más el reino de Dios y su justicia. Porque cuando me acuerdo de una frase que decía Martín Lutero, el padre de la Reforma, decía, tengo tantas cosas que hacer hoy, ¿se acuerdan cómo dice? Que voy a dedicar las primeras 2 horas en oración. Tengo tanto que hacer hoy que voy a dedicar las 2 primeras horas en oración. ¿Por qué? Porque él sabía que cuando uno pone el reino de Dios y su justicia, Dios después se encarga. No significa que las cosas van a ser todo un lecho de rosas, ¿no? Por supuesto que habrá complicaciones. Pero cuando empezamos el día con Dios, cuando empezamos haciendo que lo primero sea el reino de Dios y su justicia, Dios ordena las cosas, Dios provee, ¿no? Ahora, después no nos quejemos, como hacía la nación de Israel, de que faltaba cuando Dios no era lo primero. El orden es, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Él las va a añadir. Vamos a leer Filipenses 4, vamos a leer desde el 11 y presten atención a cada palabra, es muy linda la porción, y terminamos en el 19, pero es importante entender todo lo que está diciendo el apóstol Pablo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humilde. Fíjense, ahí vamos a parar. En estos días meditaba en esto. Dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Leemos el próximo y paramos. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué hermoso versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿de qué viene hablándolo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en que me puede ayudar a no perder el gozo a pesar de la situación económica que me toque vivir. De eso está hablando. Por supuesto que lo podemos aplicar a un montón de otras cosas, sí, pero el contexto inmediato de ese pasaje es, sé vivir escasamente y no pierdo el gozo, no pierdo la alegría en Dios, no pierdo el foco en Él, porque busco primeramente el reino de Dios y su justicia, y también sé vivir en abundancia. Y tal vez hubo tiempos en los que te tocó vivir en abundancia, y tal vez supiste vivir bien en abundancia, conforme a la palabra de Dios. Pero tal vez este tiempo Dios te quiere enseñar ¿qué cosa? A vivir humildemente. ¿Y cómo Dios te va a enseñar a vivir humildemente? Haciendo pasar por escasez. Esa es la prueba. Y el apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Ya sea que llegue holgado a fin de mes o ya sea que llegue justo. Dios me ha enseñado, he aprendido, he pasado ambas situaciones y Dios me ha enseñado a que lo primero tiene que ser Él y cuando lo primero es Él, no falte el gozo, el contentamiento en mi vida. Por eso es que Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahora sí, el 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Muy bien, Dios proveerá. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así como Dios hizo este gran milagro de estos pocos panes, estos pocos peces y alimentó a tantos. Cuando yo realmente busco a Dios y
pongo a Dios en primer lugar, el reino de Dios y su justicia, Dios suplirá lo que falta. Dios suplirá lo que falta. Y tal vez en este momento me toca aprender a vivir en escasez, sin perder el gozo en Dios. Después les dejo, porque se nos ha ido el tiempo, para que lean Primera de Reyes 17, 10 al 16, una historia también similar donde Dios provee milagrosamente alimento. Y fíjense otra historia importante, otro versículo importante. Versículo 12 dice: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Vamos a algo práctico y después algo más profundo. ¿Alguna vez te sobró comida? ¿Qué hacemos? Lo guardamos. Si no, ¿qué se hace a veces? Una vez una persona me decía: nunca como asado recalentado. Siempre hago lo justo porque nunca como asado recalentado. Bueno, yo hago asado, si sobra, lo como después. ¿Y quién lo hizo eso? Jesucristo. Jesucristo le pidió a sus discípulos: no desaprovechen nada. Vayan, no las miguitas que había en el piso, pero sí, si había pedazos de pan, si había pedazos de peces, vayan y recoléctenlo. Sean austeros. No desperdicien nada. Y más allá de eso práctico, de si sobró lo guardamos para comerlo en otro momento, hay un concepto detrás, ¿no? Y muchas veces, está en toda la Biblia, pero vamos a dar un solo pasaje, podríamos dar más. Proverbios 21:20, y lo vamos a leer en NTV. Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Bueno, quiero centrarme en la segunda parte. Dice que los necios gastan todo lo que consiguen. O sea, ¿qué es lo que no hace el necio? Ahorrar. Por supuesto que esto se tiene que combinar con la avaricia, donde Jesucristo dice que tenemos que darle a Dios lo que le corresponde a Dios y tenemos que ser generosos para con los demás. Pero también, y en el justo equilibrio, es bueno ahorrar. Porque cuando ahorramos, y es un concepto que está mucho en la Biblia, fíjense, Dios se lo revela a José con las plagas de Egipto. 7 años de abundancia y después 7 años de suma escasez. ¿Y cómo la pasó Egipto, Faraón? Bien, porque en los 7 años de abundancia, ¿qué hizo? Despilfarró. Recolectó para que en los 7 años de escasez no faltara. Entonces, qué importante concepto también, ser financieramente responsables con los gastos. Hay veces que hay de más y qué bueno que sepamos ser generosos con Dios y con el que lo necesita, pero también tener un resguardo, eso es sabio, para que en momentos donde hay que meter la mano haya para sacar, porque la vida tiene vaivenes económicos y cuando somos sabios financieramente hablando también hay de dónde sacar. Por eso Jesucristo le dice a los discípulos: recojan, recojan. Ya tenían la comida para 1 o 2 días después y ellos que iban itinerantes por todos lados era sumamente útil. Dice que recogieron 12 cestas de los pedazos que habían sobrado. Y dice el versículo 14, y terminamos: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Se acuerdan que les dije que se estaba celebrando la Pascua en esos días y que había un gran sentimiento patriótico o nacional y ellos estaban bajo el yugo de Roma? Entonces ellos estaban esperando un Mesías, estaban esperando un libertador, pero ellos estaban esperando un Mesías, un libertador que viniera en un caballo blanco, con una corona, rey, y a sacarlos de la opresión de los romanos, ¿no?
Pero Jesucristo es el libertador que viene a morir por sus pecados para librarlos del principal problema que tenían, que era la condenación que pesaba sobre sus almas, ¿no? Entonces ellos pensaban que era el profeta, un profeta, no lo decimos por el tiempo, que se relata en Deuteronomio 18, del 15 al 18, un profeta que había dicho Moisés que iba a venir, pero no lo hacían desde el punto de vista de escuchar a Dios, sino aquel que los iba a libertar de la opresión romana. Y ya veremos cómo sigue la historia en el próximo miércoles, Dios mediante. Pero pensemos en este pasaje, que así como Dios con lo poco que tenemos puede hacer mucho, tal vez lo poco que hay hoy y que haya que estirarlo y amasarlo y hacerlo más grande, bueno, poniendo a Dios primero, en primer lugar el reino de Dios y su justicia, milagrosamente esa masa se va a estirar y se va a estirar y se va a estirar y va a alcanzar, porque de lo poco Dios puede hacer mucho. Que Dios bendiga su palabra.